¿Cómo te va, Fabián? Pero muy bien, aquí estamos soportando un poco Un gusto. el calor y bueno, viendo con preocupación también el tema de las quemas, bueno, acá en Corrientes y bueno, en todo el país en Sí, general. sí, Pero la bueno, verdad que una está situación compleja que necesita la articulación de todos los órdenes del Estado con la sociedad civil. así es. Bueno, hoy vimos la actividad de los particulares apoyando a los servidores públicos con la tarea. Yo lo vi en Santa Ana, en el Ingenio, pero bueno, los problemas son en toda la provincia, Santa Rosa, Sombrero. Veía recién unos videos de que parece que hasta se quemó la estación transformadora. Por las imágenes, no sé más que eso, pero la verdad que sí que está bravo y tenemos días difíciles por delante porque esto no tiene cara de cambiar, ¿no? Sí, sin duda, creo que es parte de lo que tanto el municipio en coordinación con la provincia, con la nación, todos los órganos del Estado, en conjunto con la Ujú. sociedad civil, es un tema de muchísima preocupación porque ataca la propiedad privada, ataca la producción, ataca el medio ambiente, así que es Ah, algo que necesariamente debe ser un trabajo articulado y obviamente con concientización. Muchas veces sí, puede ser que se dé a partir de alguna irresponsabilidad de algún individuo en particular, pero muchas veces también se da por la propia naturaleza. Creo que el hecho de que, de que la lluvia no esté acompañando facilita también ah, esta cuestión, así que es un sí, y el problema, calor, efectivamente, así es. el calor y el sol y eso por ahí complica un poco la situación y genera estos problemas, ¿no? Pero bueno, Dios quiera que se puedan ir solucionando en estos días y que la gente afectada, sobre todo la que ha perdido propiedades, lugares de trabajo, bueno, esa gente pueda pronto volver a ponerse de pie y con el apoyo de toda la ciudadanía, los que han perdido hasta las casas, que bueno, puedan salir adelante, Dios quiera que así sea, y así va a ser, seguramente. Pero bueno, buenas noches a los que se han conectado. Hoy estamos con una jornada más del Club de la Libertad. Nuestro nuevo ciclo que ya tiene unos meses porque es de marzo. Desde marzo con este tema de la cuarentena tuvimos que implementar este sistema que bueno, que nos ha permitido estar en contacto con actores de nuestra sociedad civil, política, y hoy tenemos el gusto de tenerlo a un amigo del Club de la Libertad, que es Fabián Nieves. Fabián sos abogado, ¿verdad, Fabián? Así es. Sos abogado, sos profesor universitario y sos sos secretario de Acción Política de la Coalición Cívica, ARI. ¿Es así? Así es, Cadito, afirmativo. Actualmente concejal por la capital. Así es. Eh, por, Periodo eh, 2019-2023, que sería el segundo periodo. claro, vos estás desde el 2015 en la función, ¿verdad? 2015, sí, el primer mandato fue 2015 a 2019, fueron los Ujú. primeros 2 años, estuvimos en la oposición en la ciudad y luego a partir del Sí, 2017 apoyamos al frente electoral que ganó, en el cual creemos que la coalición cívica aquí en la capital aportó una base de sustentabilidad importante, no solamente ujú. en el marco electoral, sino también en propuestas, en visión. Y bueno, y actualmente formamos parte de la gestión del doctor Tazán. Claro. Vos estás en el consejo, pero Cuqui Calvano está como secretario, ¿verdad? Sí, Municipal. Hugo Calvano es el Así secretario que, de Coordinación de Gobierno, y además también ujú, hay otros compañeros, está Gabriela Gauna, que es secretaria de Modernización también, que tiene un rol importante. Es ujú, la primera vez que el municipio cuenta con un espacio que se dedique efectivamente a la modernización del Estado. Y bueno, y en mi caso, ajá. desde el Consejo Deliberante, aportando a aquellos proyectos que creemos que pueden cambiar la ciudad. Claro, bueno, justamente de eso de eso vamos a conversar, cuál es el rol de los municipios en el siglo XXI. Vos tocado un tema de la modernización, pero antes de entrar a eso te pregunto, sos profesor universitario, creo que lo dije, pero es así, ¿verdad? Sí, Pero Caito, sos soy profesor de Historia Constitucional por concurso ujú, desde el 2016 sí, en la Facultad de Derecho. Estoy en la cátedra del doctor Ramírez Draschi.
soy jefe de trabajo Ajá. ahí en esa cátedra. Y bueno, y además también generalmente también estoy en el ingreso, el ingreso a la facultad. Así que Ujú. bueno, soy parte de la casa de estudios de la UNE Muy bien. No, bueno, con- eso quería destacar dentro de tu currículum porque me parece muy importante, sobre todo esa, la relación con los jóvenes. Pero vos sos un hombre joven, Fabián, ¿verdad? Sos un hombre muy joven. Sí, actualmente tengo 32 años, Ujú, pero la verdad es que políticamente milito desde los 18 años, desde el momento que ingresé a la universidad. Creo que por una ujú. cuestión accidental nos tocó tener un rol protagónico dentro del partido Coalición Cívica. Ajá. En el año 2013 nos tuvimos que hacer cargo del partido luego de que pasó por un proceso de intervención, así que como de alguna Ujú. manera nos salteamos el proceso de la juventud de partido, ¿no? De todas maneras, nosotros Claro. siempre tuvimos una posición política de no ser la juventud del partido, es decir, de no ser la juventud sino de ser jóvenes Ujú. por algo, es decir, jóvenes que buscábamos tener una visión política particular y no ser de alguna manera el jardín de infantes del partido, digamos, esa fue nuestra posición y bueno, desde el 2013 que nos toca conducir al partido, yo fui presidente del Comité Capital de la Coalición Cívica, hoy actualmente está Ujú. Gabriela Gauna, y el presidente provincial es Hugo Calvano, es decir, somos una generación de jóvenes que hoy estamos alrededor de los 30 años que estamos conduciendo el partido y bueno, en algunos casos también teniendo o siendo parte de lugares de decisión dentro del municipio. Perfecto. Y bueno, entrando al tema de esta noche, que es el rol de los municipios en el siglo XXI, y con esta experiencia que están teniendo siendo tan jóvenes en el Ejecutivo Municipal, primero te quiero preguntar con qué dificultades se encuentra el municipio, concretamente de la ciudad de Corrientes, en este momento, digamos, con todo lo que significa hoy el tema de la cuarentena, pero saliendo de esa situación particular, eh, sobre todo cuáles son las dificultades de cuáles son los problemas más urgentes que tienen que solucionar o que tienen en carpeta en la municipalidad de Corrientes como para ir solucionando. Bueno, el municipio de la ciudad de Corrientes, cuando nosotros nos hicimos cargo de alguna manera en el año 2017, nos encontramos con un gran déficit, tanto en infraestructura como así también en uno de sus capitales más importantes, que es el capital humano. Eh, Ajá. Pensemos que cuando llegamos, el 40% de los empleados municipales no tenía la primaria completa, y pensemos que son personas que tienen que prestar servicios a los ciudadanos. Por eso que se empezó Ajá. una impronta muy fuerte en cuanto a la modernización del Estado. Se creó el Instituto de Formación y Capacitación Municipal, mediante cual los municipales pudieron terminar la primaria, aquellos que les faltaban, pero sí también otros pudieron hacer determinados cursos en atención del ciudadano, cursos en comunicación eficaz, cursos en lenguaje de señas. Otros pudieron hacer diplomaturas y tecnicaturas que se hicieron en conjunto con la UNE, por ejemplo, tecnicatura en administración pública, tecnicatura en gestión parlamentaria. Entonces ese fue uno de los puntos importantes por los cuales el municipio pretendió avanzar. Después, por otro lado, también Ujú. nos encontramos con una gran burocracia dentro del municipio. Ujú. Pensemos que el año pasado fue que una de las estaciones de servicios, particularmente la Pacheco, después de 21 años recién pudo tener su habilitación municipal definitiva. Contaba simplemente Ah, con había iniciado su habilitación municipal hace 20 años atrás y recién el año pasado pudo tener su habilitación definitiva. Y esto habla a las ah, claras de las trabas burocráticas que muchas veces ponen los municipios al desarrollo, porque claro, claramente no es lo mismo que un comercio, un negocio, una industria pueda empezar a producir, empezar a generar trabajo, empezar a generar desarrollo sin ese permiso efectivo del municipio. Pensemos que ya sea para poner una industria, para iniciar una obra, para iniciar el ejercicio de muchas veces de las profesiones, es necesario o el permiso de uso de suelo o la habilitación del local, y el municipio en ese sentido tiene que ser un facilitador de la iniciativa de las personas y no un obstructor. Así que en este caso hubo un fuerte avance también
y hoy un negocio de bajo riesgo, pensemos un maxi kiosco, por ejemplo, en 24 horas y por una página web puede ya tener su habilitación comercial. Esos son por ahí algunos ejemplos concretos. Después, obviamente, en materia de infraestructura, que es uno de los grandes déficits que tiene nuestra ciudad, pensemos que la ciudad de Corrientes es una ciudad aluvional, universitaria, que sigue recibiendo gente del interior. Muchas veces estas personas se van aglomerando en distintos barrios de la ciudad, muchas veces sin la planificación que el municipio tiene que hacer. Hoy la ciudad de Corrientes tiene casi 150 barrios y cerca de 60 asentamientos. Esos 60 asentamientos, pensemos todo lo que implica un déficit de servicio, pero también muchas veces en materia de seguridad o de insalubridad. Muchas veces el municipio tiene que llegar de atrás a estas situaciones. Así que hubo una tarea importante allí para el municipio de poder desarrollar sus capacidades, porque con esta gestión, por ejemplo, se pudo reactivar la planta de hormigón, se pudo reactivar un lugar propio donde el municipio pueda hacer caños, pueda hacer bancos de plazas. Todo esto antes estaba absolutamente tercerizado, o en muchos casos ni siquiera se hacía. Así que creo que estos 2 o 3 años conllevó un proceso sobre todo de crear capacidades para que el municipio pueda efectivamente prestar servicios. Y me parece que aquí entramos también en una cuestión clave y que tiene que ver con la función de los municipios del siglo XXI, porque cada vez la ciudadanía le empieza a exigir a los gobiernos locales las soluciones que no encuentra en los otros niveles del Estado. Es decir, las soluciones que no encuentra en los niveles provinciales o nacionales, la gente acude a el gobierno de mayor cercanía. Y ese gobierno de mayor cercanía claramente es el municipio, el intendente y sus funcionarios. Pero también es cierto que los municipios, a partir de esta nueva demanda, ya no se dedican solamente al alumbrado, barrio y limpieza como era en el siglo XX o en el siglo XIX, cuando se buscaba empezar a instalar a los municipios, sino que ahora, por ejemplo, los municipios tienen una impronta propia en la generación de desarrollo, una impronta propia en la generación de inversión privada, y obviamente en eso en la generación de empleo, en la vinculación de una articulación pública-privada. Muchas veces el municipio, mediante su oficina de empleo, puede articular la oferta y la demanda de trabajo, capacitar en las nuevas demandas laborales. Ahora, por ejemplo, se está trabajando mucho en la alfabetización digital, se está trabajando mucho en las habilidades blandas, es decir, las habilidades en oratoria, en trabajo en equipo, en diseño. Son nuevas habilidades que se empiezan a exigir en los nuevos trabajos, los trabajos del siglo XXI, y muchas veces, sobre todo los jóvenes, por no saber muchas de estas cuestiones, muchas veces su currículum termina en el tacho de la basura. Entonces el municipio me parece que está empezando a tener estas nuevas demandas, pero que muchas veces se encuentra también con una especie de chaleco de fuerza institucional que son parte de sus atribuciones. Yo creo que hacia el futuro, y esto creo que viene también en vista del escenario mundial, pensemos que desde el año 2007 ya por primera vez la población urbana superó la población rural, y para el 2050 se espera que el 75% de la población viva ya efectivamente en ciudades. Esto en Argentina es algo que lo empezamos a vivir en los años 30, en los años 40, y que se fue consolidando a partir de los 70, y que claramente exige del municipio un nuevo diseño institucional, que creo que se va a dar con el futuro. Creo que todavía es pronto, pero creo que es necesario pensar un rediseño de la función municipal y la posibilidad, ¿por qué no?, de transferirle funciones y transferirle también potestades tributarias para que se pueda hacer cargo de estas nuevas cuestiones. Pienso en la seguridad, pienso en la salud, pienso en la educación. Creo que los funcionarios municipales, creo que el intendente muchas veces están en mejores condiciones de conocer la realidad de las escuelas, de los hospitales y de la seguridad de su ciudad, mucho mejor que un ministro que está muchas veces a kilómetros de la ciudad. Pensemos sobre todo por ahí en municipios del interior, o pensemos incluso en los municipios de capital como Corrientes respecto a los funcionarios nacionales, que creo que es algo que pasó ahora con la gestión de la pandemia. Muchas veces desde el gobierno nacional se tomaban decisiones, muchas veces arbitrarias, como por ejemplo la prohibición de reuniones en todo el territorio, sin tener en cuenta la realidad de distintas ciudades. Y obviamente no es lo mismo tomar una decisión para Rosario o para la ciudad de Corrientes que tomarlo para
Juan Pujol, para Yatay-Calle, para Sauce, que son ciudades con otras características. Yo pienso, por ejemplo, que en algunos pueblos del interior la habilitación de las clases, por ejemplo, me parece que sería mucho más plausible que hacerlo todavía en las capitales. Pero bueno, me parece que es un camino a seguir, que yo creo que la sociedad empieza a acompañar, porque claramente la cercanía propia del municipio le permite algunas características que a veces por proximidad los gobiernos provinciales y nacionales no lo tienen. Por ejemplo, la posibilidad de focalizar a las políticas públicas. El municipio, por su proximidad, tiene más facilidad para focalizar y para detectar el universo de beneficiarios de una determinada obra pública, de un determinado programa social, de un determinado programa de trabajo. También la cuestión de los costos a la hora de llevar adelante una política pública, al haber una masa poblacional más pequeña, a la hora de programar y ejecutar esa política pública, y al haber también menos niveles burocráticos, yo entiendo que eso también eficientiza el gasto de alguna manera, y creo que estas son ventajas que los municipios tienen y que debemos empezar a pensar a futuro. Creo que el municipio, esta relación de proximidad, creo que fortalece la democracia. Creo que, si mal no recuerdo, creo que era Tocqueville el que decía que la célula de la democracia está en los municipios. Y siempre recuerdo que hace algunos años atrás, Alfonsín había venido a la ciudad de Corrientes, había venido a presentar un libro, y lo hizo en el Consejo Liberante de la ciudad de Corrientes. Yo tuve acceso a la versión taquigráfica, y me sorprendió mucho una frase que dijo. Él dijo algo así como que ser presidente de la nación había sido el mayor honor de su vida, pero que en ningún lugar había sentido tan de cerca la democracia como en un Consejo Liberante. Recordemos que él había sido consejero en Chascomús. Así que me parece eso habla también un poco a las claras de la proximidad que tiene el funcionario municipal, y que a su vez tiene la contracara de estar más expuesto también. El vecino cuando abre la puerta de su casa, con lo primero que se encuentra es con el estado de la calle, si tiene cordón cuneta o si en cambio tiene una zanja a cielo abierto, si tiene un vecino con un predio baldío, y obviamente lo primero que se acuerda en ese estadio es del municipio, para bien o para mal. Así que me parece que el municipio tiene de alguna manera esas ventajas y esas desventajas, y me parece que debemos empezar a pensar hacia el futuro un nuevo diseño institucional. Claro. Bueno, cuando hablaba de participación democrática, decían que la participación democrática en el municipio se traduce concretamente en ciudadanía, que es la manera de formar y que participe también el ciudadano en las decisiones de su gobierno municipal. Pero vos hablabas recién, y no me quiero que no se me vaya la idea, hablabas de la formación en oficios de los empleados municipales y de la gente en general. ¿Cuál es la relación de esa formación con la posibilidad del acceso a las empresas privadas? ¿Hay una interconexión entre lo público y lo privado en el tema de empleo? Bueno, yo creo que eso también depende de qué mirada tiene la gestión sobre el empleo público municipal. Yo creo que gestiones anteriores han tenido una mirada de que el municipio era simplemente un botín de guerra donde había que poner militantes en la administración pública. De hecho, pensemos que el intendente anterior pretendió pasar a todo su gabinete a planta permanente. Sí, me acuerdo. A partir de estas gestiones, me parece que empezó de alguna manera esto que se conoce como la nueva gestión pública, ¿no? De poder incorporar valores del sector privado al sector público. Por eso se reactivaron los concursos, por eso también se está haciendo mucho énfasis en la atención al ciudadano, y obviamente esa formación luego se traduce en mejor servicio y en mejor atención. Pero obviamente es un camino que el municipio tiene que andar, pero claramente debía dar este primer paso, por ejemplo, teniendo la Subsecretaría de Modernización, proponiendo estas nuevas capacitaciones. Ahora hay un nuevo convenio con la UNA, a partir del cual los sectores municipales van a poder también seguir haciendo otras carreras. Así que claramente yo creo que hay que incorporar valores del sector privado al sector público, sobre todo para eficientar, para generar eficiencia y eficacia en la administración de los servicios que presta el Estado municipal a los ciudadanos.
Pensemos esta simple cuestión que te decía recién de una estación de servicio que recién tuvo su habilitación 21 años después, o un kiosco que no puede empezar a trabajar porque el municipio le demora semanas para darle su habilitación, o una obra que no puede empezar hasta 6 meses por las trabas burocráticas que pone el municipio. Bueno, esto en el sector privado es impensable. Entonces me parece que esta cuestión de la eficacia y de la eficiencia y de la gestión por resultados también, que me parece importante, hay que incorporar a la mirada de los municipios y bueno, y esto es lo que a grandes rasgos se conoce como el principio de la nueva gestión pública. Claro, sí, yo me refería a si en esa escuela de empleo que ustedes llevaban adelante, están vinculados con empresas privadas para proveerle a la actividad privada de personas capacitadas, para que no sea justamente ese botín, que suele ser el municipio, que sea el lugar de generación de empleo, entre comillas, porque en realidad no es así, sino que es la posibilidad de que estando en el municipio y siendo formados en el municipio puedan acceder a la actividad privada por este vínculo que existe entre la municipalidad y con la relación que tiene la municipalidad con ONG, con institutos como la facultad, como decías recién, y otras organizaciones de base, digamos. Sí, efectivamente, mediante la Secretaría de Desarrollo Económico se dan distintos cursos de introducción al trabajo, de armado de currículum. Ahora, por ejemplo, en este momento se está haciendo, obviamente, de manera virtual, determinadas capacitaciones para distintos jóvenes. Es un programa que se llama Muni Corrientes, que en este momento distintos emprendedores cuentan sus experiencias, si bien son charlas enfocadas directamente a los jóvenes, no obstante, es abierto a todo público, pero hay distintos emprendedores que cuentan sus experiencias, cuentan la necesidad muchas veces de tener que arriesgarse y muchas veces también a fracasar y volver a intentarlo, que es parte de la dinámica empresarial y de la dinámica del emprendedorismo. Y estas capacitaciones muchas veces terminan en acuerdos con distintos sectores, con distintos empresarios de la ciudad de Corrientes. La verdad es que han habido muchas buenas experiencias en los últimos 3 años de jóvenes y personas no tan jóvenes que se han podido capacitar mediante estas distintas herramientas y que luego se han podido incorporar al sector privado. En un primer momento se incorporan a manera de prueba, de alguna manera dentro de la actividad práctica de la capacitación está de desempeñarse en una determinada empresa, y luego muchas veces las empresas los terminan tomando. Y eso claramente es un eje de la política pública del municipio y que claramente responde a esta mirada de poder articular lo público con lo privado. Claro. ¿Cuál es en el tema de modernización del Estado? Vos decías recién, hacías mención a estas posibilidades que la tecnología dan al Ejecutivo Municipal para que una empresa pueda en 24 horas a través de la página del municipio pueda acceder a su habilitación de manera casi inmediata. En las cuestiones de la tecnología y modernización del Estado, ¿qué se está planteando del municipio de Corrientes? Bueno, yo creo que la modernización hay que entenderlo de varias maneras. Una de esas maneras es la cuestión tecnológica, y en ese sentido se está avanzando con el portal de datos abiertos para que los datos del municipio estén a disposición de la sociedad civil. Muchas veces puede suceder que al sector privado le sirvan esos datos para generar algún tipo de inversión, por ejemplo. Y por otro lado está la cuestión de la capacitación y la aceleración de los distintos procesos burocráticos. Por ejemplo, la cuestión del expediente electrónico, la cuestión del portal de datos abiertos. Ahora, por ejemplo, presentamos una ordenanza de teletrabajo. Este teletrabajo, no como la ley nacional, digamos, que termina trabando al empleo privado con algunas cláusulas, sino la posibilidad de que determinados espacios del municipio puedan empezar a trabajar con esto, porque creemos que esto que trajo la pandemia y que claramente está acelerando el cambio tecnológico, necesariamente va a impactar también en la administración pública, en toda la administración pública, y creemos que tenemos que empezar a preparar a esa administración pública para los cambios que se vienen. Así que la modernización del Estado viene por esos varios caminos. La capacitación, por un lado, del personal, de la gente municipal,
la habilitación de las políticas públicas a través de la tecnología, y por otro lado la agilización de los distintos procesos. Me parece que son los tres ejes a través de los cuales se trabaja para que el municipio, por un lado, pueda brindar servicios más rápidos, más ágiles, más eficientes, y que el ciudadano a su vez se encuentre con un municipio colaborativo y no obstaculizador de su vida, porque al fin y al cabo, donde más impacta muchas veces la acción del Estado es en la vida cotidiana de los ciudadanos. Entonces, cuanto más facilidades genere el Estado, y en este caso el municipio, me parece que mejor vamos a cumplir la tarea en favor de los ciudadanos. Está bien. ¿Cómo se está articulando la relación que tuvo tanta prensa de la articulación de lo público y lo privado en el desarrollo de la ciudad, de espacios verdes y otras cuestiones? ¿Se está llevando adelante esa tarea dentro de la modernización del Estado? Eso antes ni se conversaba o no se escuchaba, y en la gestión se está escuchando un poco la articulación entre el Estado y el privado. Sí, yo creo que ¿Qué resultados están...? La mayoría de los proyectos centrales en los que busca avanzar la gestión, sobre todo los que tienen que ver con el planeamiento urbano, son siempre consultadas con los distintos colegios profesionales, con los emprendedores. Me parece que ahí hay una actividad y una acción cotidiana con el sector privado, ya sea con API, con el Colegio de Ingenieros. El otro día, por ejemplo, y esto es para poner un ejemplo concreto, el otro día en el Consejo Liberante, cuando ingresó un proyecto de un concejal que quería establecer un horario de atención fija a los comerciantes, lo primero que hicimos fue tratar de escuchar a quienes iban a ser los perjudicados o los beneficiarios. Y la verdad es que tuvimos una gran concurrencia de todos los representantes del sector privado que pudieron venir a exponer sus posiciones. Y la verdad es que nos encontramos con la experiencia de que aquí en Corrientes, al menos la mayoría del sector privado entendía que eso tiene que quedar sujeto a la iniciativa y a la libertad de fijación del sector privado. Pero yo, por ejemplo, estuve analizando otras ciudades, por ejemplo en Mendoza, y cuando se hicieron estas audiencias públicas resulta que los sectores privados estaban más a favor, sí, de una regulación del horario comercial. Yo, si bien por principio creo en la libertad que debe tener el comerciante para fijar su propio horario, porque me parece que es, al fin y al cabo, quien conoce su demanda. No obstante, hicimos este espacio de consulta porque me parece que era una medida trascendental que iba a afectar posiblemente a su economía. Bueno, posiblemente no, porque de hecho cuando se hizo en razón de la pandemia y por 2 semanas se restringió el horario, cayó un 20% las ventas de los comerciantes de la ciudad. Entonces, algo que está probado que afecta al sector privado, y en ese caso pudimos articular bien, y la verdad es que esa articulación convenció a otros concejales de que no se puede avanzar con esta medida. Y lo mismo ha sucedido cuando se llevaron adelante otras iniciativas. Pienso, por ejemplo, en algún momento cuando se planificó la cuestión del plan costero, o cuando se discutió muy fuertemente la cuestión del paseo de compras en la costanera. En todos esos proyectos siempre hubo una interrelación, y el intendente, sus funcionarios y los concejales salimos a explicar a la ciudadanía, muchas veces asistiendo a los colegios profesionales, contando de qué se trataba. Y muchas veces recibimos recomendaciones, a veces también, por supuesto, críticas, otras veces sugerencias, pero claramente hay una iniciativa por parte de los funcionarios de dar explicaciones y de dar la cara cuando se dan este tipo de cuestiones. Así que nos parece que es una línea importante de que el municipio, a través de sus funcionarios, pueda generar un vínculo con los sectores privados cada vez que va a sacar una iniciativa que puede impactar de lleno en su trabajo y a la ciudad en general. Claro. En esta búsqueda de que los procesos de los expedientes sean más rápidos, más ágiles, menos costosos, ¿se está estudiando en la municipalidad algún esquema de quitarle tareas al municipio o responsabilidades, que esas responsabilidades pasen a manos de privados? Se me ocurre pensar en la habilitación de planos, por ejemplo. Vos nombrabas recién a los consejos profesionales, y uno tiene que pasar por el consejo y tiene que pasar por la municipalidad. Y eso es
un doble trámite cuando un profesional ya está matriculado por una institución que lo habilita. Y uno tiene que hacer 2 o 3 procesos para eso. Doy como ejemplo, no necesariamente, Sí. pero quiero saber si se busca en la municipalidad esa flexibilización en el tema del manejo de expedientes. Bueno, no sé si transferencia, no sé si transferencia a veces de los permisos, pero sí de agilización. Hay procesos que antes demoraban 6 meses y que hoy demoran semanas o a veces incluso días. Por el Sí. momento no hablaría de transferencias directamente o de tercerización si se quiere, pero sí claramente de agilización de todos esos procesos. Hay claramente una decisión política de que garantizar todo el manejo de los expedientes. Y creo que ha hecho su aporte también la gestión electrónica, también la atención y la comunicación eficaz, pero por supuesto que esto es un proceso, es un proceso que lleva tiempo, pero que claramente está dentro de la mirada del municipio poder aportar este tipo de procesos de manera ágil, de manera rápida y que obviamente no demore, sobre todo cuando hay una intervención del sector privado que va a generar trabajo, que va a generar inversión y que obviamente va a generar obras para la ciudad. Claro. Bueno, en el plan de ordenamiento urbano en la ciudad de Corrientes, ¿qué se está trabajando en este momento, digamos? Bueno, en ese plan ¿Qué nos podés contar, digamos? bueno, en ese plan de ordenamiento, que yo creo que todavía, si bien el municipio tiene una mirada sobre eso, yo creo que todavía la ciudad de Corrientes se debe todavía un debate participativo de cara a toda la sociedad, que creo que esta gestión lo va a terminar haciendo, pero claramente el municipio tiene una mirada sobre hacia dónde debe crecer la ciudad. Hoy, por ejemplo, Santa Catalina es uno de los polos más importantes de crecimiento, allí se está llevando adelante el parque industrial, se va a llevar adelante el parque tecnológico. También hay partes de allí que no solamente hay crecimiento de viviendas, sino que también hay un proceso de descentralización de los servicios. Así que nos parece que hay claramente un proceso de desconcentración que el municipio busca llevarlo adelante, pero que claramente en una ciudad como la de Corrientes, que en toda su historia, por una cuestión histórica, de una ciudad fundacional, colonial, donde todo estuvo siempre en su casco céntrico, claramente va a llevar un tiempo, pero claramente hay una iniciativa de poder desconcentrar los servicios. Hoy en algunas delegaciones se pueden pagar impuestos municipales, hay delegaciones de ACOR que se están extendiendo a los barrios, una fue en Santa Catalina, otra fue en el sector de las 1000 viviendas, que eso sí se hizo en otra gestión anterior, pero claramente en ese proceso de reordenamiento urbano, lo que debemos pensar en nuevos polos de crecimiento y en buscar también desconcentrar distintos polos de la ciudad. Por ejemplo, los centros comerciales a cielo abierto que están por la avenida Cazadores Correntinos. Todas esas me parece que nos parece que son formas de reordenar no solamente el sector público, sino también el sector privado, generando facilitaciones para que puedan haber distintos polos de crecimiento dentro de la ciudad. Y bueno, es una tarea que comenzó en el 2017 y que creo que se va a seguir profundizando. La idea es que la ciudad crezca hacia el río, me decía Santa Catarina. Sí, Es perdón, no quiero interrumpir. No, está bien. Sí, creo que la idea es que haya un crecimiento hasta allí. Creo que también, creo que el año que viene o los próximos años seguramente también se va a empezar a avanzar en la continuación de la Costanera Sur. Así que nos parece que claramente el crecimiento de la ciudad está enfocado hacia allí. Y bueno, y nos parece que ese es el camino a seguir. No obstante, yo insisto con esta idea de que más allá de esta visión del municipio, creo que nos debemos todavía así un enfoque participativo de todos los sectores de la ciudadanía, de los colegios profesionales, de los partidos políticos, de poder generar un consenso necesario de estos puntos importantes que la ciudad de Corrientes se debe. Pensemos que
hoy, al día de hoy, todavía seguimos sufriendo y padeciendo que se hayan hecho durante muchos años construcciones sobre bañados o sobre espejos de agua que al día de hoy tienen consecuencias en las inundaciones de la ciudad. Entonces esas cuestiones nos parece que debemos empezar a evitarlo, pero debemos también trabajar con todos los sectores de la ciudad. Muchas veces los funcionarios públicos caen y caemos también, me sumo a esto, caemos en la fatal arrogancia de creer que el funcionario público se la sabe todas y muchas veces desiste de oír la intervención de los distintos sectores de la sociedad. Así que nos parece que la ciudad corriente se debe a un proceso participativo de planificación a futuro para los próximos 20 años. Sí. Por ahí se corta, Fabián, te estoy escuchando entrecortado, no sé si estás con mala señal o algo por el estilo. Con respecto a los espacios verdes, que la ciudad de Corrientes tiene un déficit, ¿cuál es el rol del municipio para fomentar el aumento de espacios verdes? Bueno, el rol del municipio ahí en eso es fundamental. No solamente reactivando muchas plazas que estaban abandonadas hace muchos años, sino también teniendo una política pública intensa de plantación de árboles. En el 2019, por ejemplo, el municipio plantó alrededor de 3.000 árboles. Y ahora justamente, de hecho, estamos tratando ahora en el Consejo Liberante la creación de un monumento natural en el barrio Montaña. Allí hubo un vecino que en un espacio municipal, evitando la usurpación, creó una gran cantidad de árboles allí, es decir, creó un parque natural allí en el barrio Montaña, y la verdad es que nosotros tenemos pensado declarar eso monumento natural. De alguna manera esto ayuda a dar el ejemplo, y después, por supuesto, mediante distintas campañas que el municipio puede hacer, por ejemplo, la ordenanza de un niño, un árbol, es decir, trabajar con las escuelas para que los niños de las escuelas puedan ejercer el padrinazgo de algún árbol. También se está trabajando en la georreferenciación de los árboles, es todo un avance importante, porque pensemos que en nuestra ciudad cada árbol tiene protección pública, es decir, no es que un ciudadano puede ir y sacar un árbol como si nada pasase. Salvo circunstancias, por ejemplo, de que el árbol esté enfermo o que esté afectando de alguna manera una infraestructura edilicia, hay todo un procedimiento que se debe aplicar y los especialistas del municipio muchas veces van a mirar a ver si ese árbol efectivamente hay que cortarlo o si en cambio se lo puede trasladar o en su caso plantar otro en su lugar. Es decir, hay una política pública de protección de los árboles y de los espacios verdes que se está trabajando y que se está fomentando. Pero claramente el municipio en ese sentido tiene un rol indelegable y que eso sí es directamente una función propia, histórica, y que muchas veces el municipio, al hacerse cargo de otras cosas, pareciera que se termina olvidando de funciones esenciales, que es justamente, precisamente, la protección de los espacios verdes. Sí, hacía mención al tema espacios verdes y quiero aprovechar que estás ahí para comentarte. Nosotros hicimos una presentación de un proyecto, no sé si estás al tanto, de Costanera Norte. Sí. No sé si lo conoces. Bueno, que planteamos recuperar 200 hectáreas al río y de las cuales destinar 60 hectáreas como espacio verde y lo otro hacerlo, lotearlo y venderlo en remate público para descentralizar el centro de la ciudad y llevar una cantidad de servicios que vos sabés que faltan en esa zona del Bañado Norte. Pero bueno, ese es un proyecto que está ahí, se puede empezar a promocionar y a llevarlo adelante para abrir también esa zona de la ciudad del río que hoy está postergada, sin servicios, y por ahí uno se fija mucho en la Costanera Sur, que está muy bien, pero hay que trabajar de manera conjunta en la ciudad dentro de este ordenamiento urbano que estamos diciendo, ¿no? Sí, creo que es una zona con mucho potencial, que claro, por supuesto le falta servicios. Hoy en día es una zona bastante desatendida en el sentido de que hay grandes conglomerados de basura. De hecho, ahora, por ejemplo, hubieron grupos de voluntarios que estuvieron limpiando esa zona con ayuda también del municipio. Y pensemos que es una zona, por ejemplo, del Bañado Norte, por la cual
caminando incluso se puede llegar hasta el Molina Punta, o sea, es una zona que sin está duda. con que vincula a gran parte de la ciudad y que claramente es un lugar donde también debemos generar desarrollo y creo que es un buen proyecto que debería tratarse a futuro. Sí, se me corta la comunicación, Fabián. Pero bueno, me gustaría preguntarte, por lo que me está diciendo, yo estoy preguntándote el rol de los municipios, pero voy concretamente a la ciudad de Corrientes porque es lo que nos interesa. Pero veo que se está planificando, y eso es importante, pensar una ciudad para los próximos años y flexibilizar la gestión municipal. Eso me parece fantástico, formar al personal, o sea que el rol del municipio veo que se está tratando de cumplir y que ya no es el rol limitado que tenía hace unos años. Y hoy miraba en la página de la municipalidad, que no he mirado mucho, y la cantidad de actividades que se están haciendo en el tema de concientización con el tema de la basura, de residuos, de medio ambiente, y se ve una cantidad de acciones, pero que en la comunicación, yo creo que por ahí el ciudadano no está bien informado de todo lo que se está haciendo, o por ahí soy yo nomás, y es un tema clave para saber que el municipio lo está estudiando, pero está llevando a cabo toda esta modernización que requerimos y que necesitamos en esta ciudad añeja, como decías vos recién, pero que requiere una modernización en todos sus aspectos, el transporte, pero no quiero entrar en temas concretos, porque también se nos va a ir la hora. No sé si querés cerrar con algún tema en particular que quieras comentar, o cerrar el tema de cuál es tu posición con respecto al rol del municipio, y bueno, nos vamos despidiendo. Ahí está, Ahí Fabián. está, ahí se ve, ahí se ve. Sí, tú te estabas con problemas, yo te venía escuchando Sí, sí, entrecortado. sí, yo también escuchaba Pero, un poco entrecortado, ah, pero no sé si parece que recalentó mi celular, ¿verdad? sí, el mío. Pero bueno, no quería que se corte y no poder despedirme. Y no sé si escuchaste lo que te planteé. Sí, Si, sí, si quisieras, escuché perdón. la cuestión respecto a las distintas medidas, respecto a la cuestión de la basura y el cuidado del medio ambiente, Ujú, y la verdad es que el sí, municipio viene trabajando mucho en la concientización, tal vez comunicativamente, tal vez no se está llegando a toda la población, pero sí hay una comunicación en términos de cercanía, por ejemplo, mediante los promotores ambientales, que son agentes ah, municipales y también voluntarios que van casa por casa, muchas veces explicando cuál es el horario de la basura, pero sobre todo también trabajando en aquellos lugares donde hay puntos verdes. Hoy tenemos ujú, varias delegaciones donde tenemos puntos verdes, donde la gente puede ir y llevar su residuo que separa en origen. También tenemos en algunos barrios como el Molina Punta o el Santa María, donde se está trabajando con la separación en origen. Y obviamente esto ujú, conlleva también un cambio cultural importante. El año pasado se trabajó mucho con las escuelas también. Y ahora nosotros, pero esto es una iniciativa que es ciudadana y del partido, pero ujú, creemos que a futuro lo puede hacer el municipio, que es la gestión de los residuos eléctricos y electrónicos y particularmente el caso de las pilas. Estamos haciendo una recolección de ujú, pilas, en este caso trabajando coordinadamente con la Escuela Beltrán. Los alumnos allí de la Escuela Beltrán han encontrado una fórmula para poder aislar la pila y que se puedan convertir en ladrillos, en ladrillos ecológicos. Ellos hicieron todo su muro perimetral de la escuela con este tipo de ladrillos, y a futuro pretenden venderlo, no solamente ladrillos, sino también asfalto articulado, así que es una medida importante. mirá, Y luego también estamos trabajando con los que se denominan las botellas de amor, que también es una forma de separar en origen. Cualquier persona ujú, puede, en cualquier botella de plástico, depositar distintos tipos de residuos, que generalmente son, por ejemplo, las bolsas de snacks, ujú, bolsas muchas veces que te da el supermercado, que se pueden reutilizar, y eso le donamos a una fundación de Buenos Aires que luego lo convierte en madera plástica. Y muchas de estas maderas plásticas o los artículos que se hacen con esta madera plástica pueden convertirse ya sea en útiles escolares, que lo podemos donar
a las escuelas, como así también en distintos muebles o incluso mobiliario urbano. Pensemos, por ejemplo, en juegos de plaza. Entonces, toda esta basura que podría llegar a haber sido enterrada, por ejemplo, como se sigue haciendo por el pliego que tenemos aprobado en el 2016, pero que en este caso, al ser reciclada, puede tener otro uso. Y obviamente empezar también a pensar, nosotros tenemos una renovación de pliego en el año 2026. Si bien el intendente está tratando de hacer algunas reformas al pliego y al contrato actual, sabemos que ese contrato se hizo hasta el 2026, entonces sin colaboración de la empresa es difícil reformar ese contrato, porque todo cambio en el contrato implicaría hacerle indemnizaciones, etcétera. Claro. Entonces, no nos parece que más allá de los cambios que podamos hacer de aquí al 2026, pensar que a partir del 2026 no podemos seguir repitiendo este esquema de seguir enterrando y tirando la basura a cielo abierto. Es decir, tenemos que empezar a planificar la planta de tratamiento de residuos. Hoy está en carpeta un proyecto que lo trabajó el gobernador y que se está trabajando con los distintos municipios aledaños, porque esto es algo que se debe trabajar con una mirada metropolitana. En nuestro caso, todo lo que es el conglomerado urbano de Corrientes, Paso de la Patria, Santa Ana, Riachuelo, algo similar a lo que se hizo en el conglomerado urbano de Goya, La Valle y Santa Lucía. Bueno, nosotros entendemos que debemos tener una planta de tratamiento para toda nuestra región. Estamos teniendo dificultades por ahí para encontrar un predio de destino final con todas las condiciones, porque recordemos que nuestra provincia está sobre humedales, y ese mismo hecho de estar sobre humedales por ahí conlleva que sea un poco más complejo encontrar ese predio, pero creo que a futuro creo que vamos a llegar a un acuerdo. Por ahí a veces tenemos conflicto porque, por ejemplo, en Santa Ana, el mismo Consejo Liberante prohibió que allí se establezca un predio de disposición final, entonces eso también trae problemas. Así que bueno, pero está el proyecto pensado y creemos que lo vamos a poder llevar adelante a futuro. No obstante esto, ya concientizar y dejar plantado de que no podemos seguir repitiendo este esquema, y nos parece que tiene que existir también ese consenso político para no repetir el pliego del año 2016, que nosotros entendemos que atrasa 50 años porque no estableció la separación en origen, no estableció ningún tipo de gestión de residuos. Así que ese es un trabajo que lo comenzó ahora esta gestión con la separación en origen en algunos barrios, con puntos verdes fijos, como son los que están en las delegaciones, pero también hay puntos verdes móviles. Por ejemplo, cuando se produce el carnaval o el Festival del Chamamé o distintos eventos, hay puntos verdes móviles también que recorren la ciudad, o cuando se hacen las ferias de la ciudad, que eso sí se sigue haciendo. Todo este tipo de concientización nos parece que es importante y que hay que trabajarlo con mucha cercanía. Y bueno, creemos que el municipio, por la proximidad que tiene la capacidad para poder llevarlo adelante. Y bueno, eso es un trabajo que lo debemos seguir sosteniendo y que también implica un cambio cultural que hay que promoverlo. Claro. Bueno, a ver cómo estoy de tiempo. Nos quedan unos minutos. Fabián, en este cambio, el municipio de Corrientes es un municipio que quizás no era lo eficiente que debía ser. Ustedes veo que están tratando de que eso cambie, pero ¿no es un municipio demasiado grande para la ciudad que tenemos? Pregunto, y si fuera así, ¿qué se está haciendo para que se vuelva más chico o por lo menos más eficiente el municipio? Bueno, yo creo que ese es un debate importante. De hecho, incluso han llegado planteos, por ejemplo, para que la zona de Laguna Brava o la zona de montaña pueda tener su propia jurisdicción. Yo creo que por el momento no tenemos el mismo alcance que por ahí tal vez tiene una ciudad como Rosario, por ejemplo, como Ciudad de Buenos Aires. Si bien la ciudad de Corrientes es una ciudad de 400.000 habitantes, no obstante, creemos que con un proceso de descentralización es posible seguir gestionando la ciudad de Corrientes desde un único gobierno, en este caso un gobierno municipal, pero tampoco hay que descartar que a futuro, si el crecimiento de la ciudad se viene llevando adelante de esta manera, empezar a pensar procesos de descentralización mucho más flexibles aún. Creo que es posible hacerlo. Muchas veces también se han propuesto, por ejemplo, que el tipo de representación sea por sector, es decir, lo que se conocen como
el sistema de circunscripción uninominal, es decir que Sí. en vez de que haya representantes de toda la ciudad, como existe actualmente, haya representantes por barrios o por sectores de la ciudad, también es una alternativa para tenerlo en cuenta. Pero hoy por hoy se está trabajando mucho en lo que es la descentralización de los servicios mediante las delegaciones barriales, llevando la gran parte de los servicios que tiene la ciudad a las distintas delegaciones barriales, ya sea el pago de impuestos, la tarjeta SUBE, en algunos casos con participación de la provincia, cuando se hacen los programas de delegaciones móviles, donde se lleva el registro también a los distintos barrios de la ciudad, o se llevan las políticas para castración de animales también, es decir, los distintos servicios, hay un proceso de descentralización que está en marcha, pero que yo diría que a futuro no descartaría que sea necesario algún proceso un poco más flexible. No sé si designar nuevos municipios. Corrientes de por sí es una de las provincias más municipalistas de todas, tiene alrededor de 70 municipios, de los cuales 43 tienen cartas orgánicas. La provincia de Corrientes es la provincia con mayor cantidad de cartas orgánicas del país. Luego recién le sigue Córdoba o Río Negro, perdón, con 33 cartas orgánicas y Córdoba con 20. Es decir que tiene un espíritu municipalista importante la provincia, pero creo que también necesita un rediseño institucional para poder hacerse cargo de las nuevas demandas que le exigen los ciudadanos, y en un futuro pensar, sí, ¿por qué no?, este tipo de descentralización mucho más intensa como vos la sugerís. Sí, pero yo lo sugiero haciendo más eficiente la actual conformación de la municipalidad, no generando más estados, sino volviendo más eficiente el que existe, digamos, y llevando los servicios a otros lugares. Nos queda 1 minuto, 2 minutos, así que te doy la palabra para que puedas cerrar y despedirte. Bueno, en principio agradecerte a vos, Caíto, y agradecer al Club de la Libertad por este espacio. La verdad es que cuando pensaba en qué tema tocar, pensaba por ahí en algún momento en algún tema nacional, pero la verdad es que me decidí por lo municipal porque muchas veces es un tema que está ausente, que no se habla, y la verdad es que es necesario que los ciudadanos tengamos estos espacios para poder analizar el funcionamiento de los municipios y qué tipo de municipio queremos. Así que agradezco este espacio y claramente vamos a seguir trabajando para poder tener un municipio más moderno, más sustentable y que pueda hacer Corrientes una verdadera ciudad de oportunidades. Bueno, Fabián. Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Te digo que para mí fue muy interesante poder escucharte porque me he enterado de cosas que no sabía que se están haciendo. Así que, en nombre del Club de la Libertad, en nombre propio, ha sido un placer, un gusto poder conversar contigo y ojalá podamos pronto poder intercambiar nuevamente este tipo de información con vos. Te agradecemos mucho y ojalá nos veamos pronto. Gracias, Caíto, igualmente. Hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande.